bien, nuevo bloque, compañero. Así es, en este día que está así medio nuboso, el sol que no sale, sí. Está fresco. Fresquito. Pero disfrutando. Pero para charlar. Especial para Especial charlar. para charlar, sí. Especial para filosofar, a lo mejor un poquito de la vida, del arte. ¿Qué te parece? Es apelar a la curiosidad y empezar como si fuese un hilo, empezar a sacar y sacar y sacar y tirar, y ahí una pregunta lleva a la otra y Exacto. así sucesivamente. Exacto. Sí. Es para las tardes que decíamos, de mate y torta frita, y quedarse, ya entra la noche, armás la picada y seguís filosofando, hablando de la vida. Y qué mejor que tener un profesor que te vaya instruyendo, ¿no? Lógico, claro. Profesor de la universidad, el filósofo Guillermo Rica, que ya nos visita. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, comentar un poco el tema de los talleres que se empiezan a dar desde enero. Están algunos talleres para encontrarse y filosofar, pero el tuyo arranca mañana, puntualmente, en el vagón del Andino, ¿verdad? Sí, en uno de los vagones del Andino, el vagón verde, digamos, ¿Sí? que es el que está al lado de la biblioteca vagón. Hay una serie de actividades programadas que empezaron la semana pasada con una muestra de Mario Gallo, que es un artista muy interesante, digamos, local. Y continúa, digamos, va a continuar, digamos, los miércoles con charlas desde la filosofía, abordando cuestiones de arte contemporáneo, pero la idea, digamos, es que sean no conferencias, digamos, ni clases, sino conversaciones, ¿no? La idea es juntarse a matear y conversar a partir de las preguntas, digamos, que surjan de la gente que se arrime y que se vaya armando, digamos, la charla a partir de eso. El ciclo se llama A Bordo y ha sido diseñado por dos de las chicas que trabajan, digamos, en la Fundación para la Cultura y que, bueno, le ponen mucha pila, digamos, a generar cosas en este verano. Son Rocío Toledo y Dani García, son las que están un poco al frente, digamos, de esta programación, y ellas me invitaron. Así Mirá, que qué bueno. Y esto de plantearse la filosofía y el arte contemporáneo, y se me ocurre, digo, el arte contemporáneo ya tiene mucho tiempo, pero ahora es como que se nota más cómo nos saca de eje, cómo nos transforma en público activo, ¿no? Cómo se transforma el ida y vuelta, que ya es un público espectador unidireccional, o sea, que recibe, sino que forma parte del hacer. Filosóficamente, ¿cómo se ve eso? Bueno, para la filosofía, digamos, el arte siempre ha sido un problema. O sea, las relaciones entre arte y filosofía siempre han sido relaciones, digamos, tensas. Pero en el caso del arte contemporáneo, que, digamos, suscita muchos interrogantes y preguntas, sobre todo en el público, ¿no? Y en el espectador. O sea, los espectadores contemporáneos de arte muchas veces se preguntan, ¿y por qué esto es arte? Digamos, ¿no? Si esto lo podría hacer mi hijo, mi sobrino, qué sé yo. Y bueno, eso convoca, digamos, de alguna manera a la filosofía, ¿no? Por eso hay, a partir, digamos, de manifestaciones, de experiencias, de procesos, digamos, que se dan en el arte contemporáneo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en adelante, la filosofía, digamos, se ha sentido interpelada, digamos, y convocada, ¿no? A hablar sobre esto, a pensarlo, a intentar encontrar ahí, bueno, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aportar, bueno, una dimensión conceptual, digamos, reflexiva, digamos, en torno a eso, ¿no? Son tiempos en los cuales, y esto como docente y catedrático de la materia, la filosofía se está saliendo un poco del claustro para, bueno, verdaderamente tener el rol más activo y por ahí desprejuicio de lo que era tiempo atrás. Mira, a ver, tiene varias respuestas a esa pregunta. Una primera respuesta es que estamos viviendo en un contexto, en un marco de crisis de las humanidades en general, digamos, ¿no? O sea, las humanidades como un espacio, digamos, de saber, digamos, y de formación, que uno puede decir, bueno, tienen más de 2000 años, digamos, de existencia y que están en la base, podríamos decir, cultural y civilizatoria, digamos, de cosas que valoramos mucho, como por ejemplo la democracia, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil pensar, digamos, una democracia sin el concurso de las humanidades, o sea, sin la formación, por ejemplo, de ciudadanía, ¿no? Sin, qué sé yo, una formación de derechos humanos, podríamos decir. Bueno, eso está en crisis hoy. O sea, una de las
uno de los aspectos, digamos, de la hegemonía del neoliberalismo desde hace ya varias décadas, digamos, en el mundo, tiene que ver con poner en crisis las humanidades, porque las humanidades, digamos, no son rentables, es decir, no son un negocio, no producen mercancía, digamos, ¿no? Generan, digamos, una actitud crítica, posicionan, digamos, críticamente a las personas y a los sujetos frente precisamente a este tipo de procesos, ¿no? Y eso es un verdadero problema, ¿no? Lo cual, o sea, es un desafío, en realidad, que yo creo que se siente más en los países centrales, ¿no? O sea, hay estadísticas y libros, digamos, ¿no? Hay mucha información circulando sobre esta problemática en Europa, digamos, en Estados Unidos. Parece que en América Latina todavía las humanidades resisten, digamos, ¿no? De alguna manera, como, bueno, muchas otras cosas, digamos, en América Latina resisten. Y el panorama es un poco diferente, y esto obliga, ciertamente, interpela a la filosofía para encontrar otras formas de llegar, para encontrar otras formas, digamos, de reclutar y de hacer prosélitos, digamos, ¿no? Y de continuarse, porque, o sea, uno podría definir, digamos, a la filosofía de muchas maneras, pero ciertamente hay algo que tiene que ver con realizar un trabajo de herencia, ¿no? Porque una herencia nunca es algo que simplemente se recibe de manera pasiva, sino que es un trabajo, digamos, un trabajo en el cual, o sea, las generaciones van decidiendo qué conservan, digamos, del pasado y qué desestiman, claro, digamos, de ese pasado, ¿no? La filosofía es un tipo de cuidado de la herencia cultural, podemos decir, ¿no? Las humanidades en general son eso, pero particularmente la filosofía se dedica, digamos, a eso, ¿no? Y bueno, hay que seguir encontrando formas de generar herederos de algo que está bueno que no se pierda, digamos, porque de perderse se perderían cosas muy valiosas, digamos, para nuestras formas de vida, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nos contás de los talleres que ya se están realizando en enero, que mañana va a tener otra oportunidad en el vagón, este ciclo en el que vas a estar vos, Guillermo, ¿qué encontrás en la gente? ¿Hay predisposición a sentarse a pensar, a ayudarnos a entender el porqué de muchas cosas? Hoy puede ser arte contemporáneo, pero puntualmente la filosofía tiene como un rol fundamental para la política, ¿no? Para entender eso. ¿Qué pasa con la gente? Porque hay mucha inercia y hay mucha asepsia en esto de ensuciarnos, a meter las manos para entender algunas cosas, ¿no? Sí, hay. Nosotros, a ver, la universidad tiene un departamento de filosofía, nosotros tenemos 3 carreras en este momento ahí, o sea, un profesorado, una licenciatura en filosofía y una diplomatura en derechos humanos. Y, digamos, nosotros hace unos años venimos viendo cómo la matrícula, por ejemplo, de filosofía crece, que es algo llamativo, digamos, porque se produce también en el contexto de esta crisis, digamos, de la que hablábamos recién, ¿no? Indudablemente que en la medida en que una crisis de sentido por un sistema que pareciera que lo que busca es convertirnos a todos en hormigas y convertir a la sociedad en un gran hormiguero, ¿no? Rentable, digamos, ¿no? Donde cada uno hace lo suyo y se va a su casa, ¿no? Bueno, eso genera, digamos, inquietudes, preguntas, demandas, ¿no? Y la filosofía es uno de los lugares hacia donde ir a buscarlas. Nosotros el año pasado, además, bueno, Rocío y Dani también el año pasado, desde el museo, generaron otros ciclos como Resiste Cultura, en el cual nosotros estuvimos también dando algunas charlas. Y la respuesta, digamos, de la gente fue interesante, digamos, o sea, no fueron espacios, digamos, raleados con poca gente, ¿no? Fueron espacios, digamos, donde... Activos, digamos. Activos, donde además se dieron lindas conversaciones, digamos, después de las charlas, linda participación de la gente, y eso no es porque nosotros seamos figuras convocantes ni mucho menos, digamos, ¿no? Es porque lo que convoca, digamos, me parece que es la temática, digamos, ¿no? O sea, el abrir espacios de reflexión y de discusión es como una oportunidad, digamos, ¿no? Si bien creo que es una pregunta por una respuesta larga y hasta catedrática, pero desde el punto de vista de ustedes y metiéndonos en la actualidad, ¿cómo analiza la filosofía, por ejemplo, a Cambiemos, al gobierno nacional hoy, filosóficamente? ¿Cuál sería el
la explicación? La explicación de que estén en el gobierno o de lo que hacen. Digamos, ideológicamente, ¿cómo la filosofía analiza? Bueno, a ver, Cambiemos es una clara expresión, digamos, de esto que hablábamos recién, del neoliberalismo, digamos, como un proyecto que tiene distintos representantes en el mundo y que, digamos, desde diversos sectores acá, desde América Latina, desde hace ya muchas décadas se advierte, digamos, o sea, la teoría política, la filosofía política viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, desde, casi me animaría a decir, desde antes de la vuelta a la democracia, ¿no? Recuerdo un artículo de Juan Carlos Portantiero, que fue un sociólogo muy importante, digamos, que tuvo en la Argentina, ya desde el exilio mexicano, Portantiero, por ejemplo, cuestionaba la supuesta identidad entre democracia y liberalismo, ¿no? Que es algo que nosotros aprendimos a ver de alguna manera como algo obvio, ¿sí? Después de lo que se llamaron las políticas del consenso de Washington, ¿no? Cambiemos es una clara expresión de eso, digamos, ¿no? de un tipo de orden, digamos, porque el neoliberalismo no es solamente, digamos, un proyecto económico, el neoliberalismo es un proyecto totalizante, ¿sí? Y que lo que busca no es solamente, digamos, instaurar un tipo de economía centrada absolutamente, digamos, en lo privado, en la desaparición del Estado, digamos, como un actor económico, en el fin, digamos, de las políticas estatales al servicio de la creación de igualdad, la creación de nuevos derechos. No es solamente eso. El neoliberalismo es un proyecto que lo que busca es construir nuevas subjetividades, ¿no? Por lo tanto, digamos, las batallas, digamos, del siglo XXI, uno podría decir, que en el siglo XIX uno dice, bueno, ¿dónde se libraban los conflictos, ¿no? Los conflictos eran sociales, eran visibles, digamos, y eran las masas, digamos, los actores de esos conflictos. Uno podría decir el siglo XIX es el siglo de la emergencia de la clase obrera, claro, del movimiento obrero, del movimiento socialistas, anarquistas, etcétera. ¿Sí? Bueno, hoy el escenario, el campo de batalla, uno podría decir, es el alma, digamos, de cada individuo, ¿no? O sea, es la subjetividad, digamos, la conciencia, la sensibilidad, la forma de percibir, la forma de sentir, la forma de pensar, podríamos decir, digamos, de cada persona. Y el neoliberalismo tiene eso muy claro, digamos, y avanza, digamos, con paso muy firme, digamos, sobre esos territorios, ¿sí? Pero cuando vos hablas de neoliberalismo es una cosa muy general, digo, son capitales globales que rigen el sentido del mundo, de lo cual se me ocurre este gobierno o algún otro en Norteamérica puntualmente o algún otro, son consecuencias, pero de un diseño superestructural mundial, me parece, como que son expresiones puntuales de coyunturales que van a estar hoy o no mañana, pero digo, hay como un plan global. Es un proyecto que tiene larga data, digamos. De hecho, por ejemplo, o sea, Michel Foucault, un filósofo francés muy importante de la segunda mitad del siglo XX, uno de sus últimos seminarios, digamos, en el Collège de France fueron sobre neoliberalismo, y él rastrea el origen, digamos, de este proyecto desde la década, fines de la década del 20, comienzo de la década del 30. O sea, el neoliberalismo pierde, o sea, una suerte de batalla ideológica después de la Segunda Guerra Mundial con el keynesianismo, con la creación de los estados de bienestar, pero bueno, vuelve a la carga, digamos, contra eso, a mediados de la década del 70, bueno, el primer experimento, de alguna manera, neoliberal en el mundo fue la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Los Chicago Boys. Diseñada, digamos, por Milton Friedman, por Friedrich Hayek, digamos, los conocidos como Chicago Boys. Después se expandió eso a través del Plan Cóndor, digamos, por toda América Latina. Después tenemos los gobiernos de Thatcher y Reagan, digamos, ¿no? En Inglaterra y en Estados Unidos, que son centrales, digamos, para lo que después vamos a conocer como políticas del Consenso de Washington, una vez, digamos, que se termina la Guerra Fría, digamos, que cae la Unión Soviética. O sea, un proyecto de larga data, y no es solo un proyecto económico. O sea, eso es, y en la medida en que no es solo un proyecto económico, sino que es un proyecto totalizante, que lo que busca, digamos, es modelar las formas de percepción, modelar las formas de pensamiento, digamos, moldear, digamos, ¿no? El modo como los seres humanos perciben la realidad y la viven, la experimentan y la piensan.
en esa medida es un proyecto totalizante y me animaría a decir totalitario, ¿no? Wendy Brown, que es una politóloga norteamericana, acaba de publicar el año pasado un libro que se llama El pueblo sin atributos, donde advierte muy seriamente, digamos, sobre el tipo de peligro que representa, digamos, el neoliberalismo para lo que entendemos por democracia, digamos, ¿no? Más allá de las concepciones de democracia que tengamos, porque podemos tener concepciones liberales de democracia, podemos tener concepciones más sociales de la democracia, digamos, para cualquier, incluso para la tradición de la democracia liberal clásica, digamos, el neoliberalismo, digamos, es una amenaza. Pero está claro que hay gente que no lo considera una amenaza, que trabaja para este sentido. Sí, absolutamente. Y apuntar a focalizar en el individuo, descomprimir los grupos o las comunidades y pensar en el uno, porque es más fácil la dominación. Sí, bueno, ustedes son ¿no? comunicadores y saben que nada de lo que pensamos, sentimos o enarbolamos como verdades, digamos, es algo que surge espontáneamente, digamos, como los hongos de la tierra, sino que eso se produce, se crea, se difunde, ¿no? Se espacializa, digamos, de distintas maneras, sí. ¿no? Y bueno, obviamente ahí uno podría decir lo que la filosofía, la escuela crítica, por ejemplo, de Frankfurt, a mediados del siglo pasado llamaba industria cultural, digamos, hoy es un complejo poderosísimo, digamos, ¿no? O sea, sin ir más lejos, pensemos, por ejemplo, o sea, en toda la discusión en torno al uso de los Big Data, digamos, qué sé yo, en el Brexit, por ejemplo, ¿no? Y todo este escándalo alrededor del Cambridge Analytica y el uso de los perfiles, los datos de los usuarios de Facebook. Claro, la cuestión de Mark Zuckerberg y compañía. ¿No? Las elecciones de Trump. Claro, o sea, hoy podríamos decir, habría que preguntarse seriamente si es posible ganar una elección, ¿sí?, sin hacer uso de ese tipo de recursos. Claro. ¿No? Y si nos hacemos esta pregunta, estamos ante un problema serio, digamos, ¿no? Porque es, bueno, o sea, ¿a qué le llamamos elección, digamos, ¿no? Cuando está determinada tan fuertemente, digamos, por el uso de estos dispositivos que inciden tanto, ¿no? En las formas de percepción y en las formas de pensar que determinan las decisiones de las personas, ¿no? La última, Guille, breve, salpica un poco los temas, pero si uno dice Kant, Hegel, Marx, Engels, etcétera, decía Frankfurt, ¿por qué Alemania? ¿Por qué Alemania tiene ese crecimiento tan del pensamiento, no solo de la filosofía, no sé, en cuestiones de derecho penal, de lo que sea, tipos insignia, ¿no? Sí, Alemania ha sido, digamos, sobre todo desde la modernidad, ¿no? O sea, desde el siglo XVIII, digamos, en adelante. Marcuse decía, los alemanes pensaron la revolución y los franceses la hicieron, digamos, ¿no? Ha sido, sobre todo, digamos, en el ámbito de la cultura moderna, digamos, una potencia a nivel de pensamiento, por los autores que vos mencionaste, que está en el centro, en la médula, digamos, de los procesos modernos y de la manera de pensarlos. Creo incluso que Hegel es un autor, o Marx, digamos, mismo, son autores de los que no podemos prescindir hoy, digamos, ¿no? Para pensarnos y para pensar críticamente, digamos, nuestro presente. Y digo, nada, y lo fueron en sociedades que no estaban en condiciones de generar esos pensadores tampoco, ¿no? Porque, o sea, Alemania no era Inglaterra, digamos, en el siglo XVIII, ¿no? Ni era Francia, digamos, en el siglo XVIII, ¿no? Era una sociedad más bien atrasada todavía, digamos, con muchos resabios, digamos, de feudalismo, y sin embargo, bueno, generó estas cabezas, lo cual, por ahí, digamos, para nosotros, latinoamericanos también, no deja de ser algo interesante, ¿sí? Pensar desde la periferia, ¿no? Pensar desde las orillas, digamos, del mundo, tiene sus ventajas, ¿no? Porque uno puede darse la libertad de pensar lo que quiere, digamos. En gran medida me parece que lo que pasó en la Alemania del siglo XVIII tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el centro de los procesos históricos no pasaba por Alemania, ¿no? Y eso me parece que le dio mucha libertad, digamos, a sus pensadores para ver lo que estaba sucediendo. Guille, sacaste varios libros, estás trabajando en algún material nuevo. Sí. ¿Y cuáles son las temáticas que te atraviesan para escribir?
Bueno, mi campo, digamos, o sea, el de la relación, uno podría parecerlo de manera muy sintética, la relación entre estética y política, digamos, eso es lo que me interesa pensar, ¿no? Me interesa la filosofía o la teoría del arte por las mismas razones por las cuales me interesa la filosofía política, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, que es un filósofo contemporáneo, vivo, porque los filósofos generalmente están todos muertos, digamos, pero este está vivo, que se llama Jacques Rancière, y él, precisamente una de las cosas que dice es que hay algo en común, digamos, entre el arte, entre lo que él llama régimen estético del arte, digamos que sería el régimen en el que vivimos actualmente las artes, y la política. O sea, hay algo que tienen en común, y eso que tienen en común es que son dos formas de la experiencia, dos dimensiones de la experiencia, que se proponen lo mismo, que es generar nuevos repartos de lo sensible, dice él, ¿no? O sea, habilitar nuevas experiencias y habilitar a otros sujetos, digamos, para que tengan experiencias que hasta ese momento le estaban negadas. Uno podría decir, la política empieza ahí, la emancipación empieza cuando algo que no me estaba destinado, siento que sí me está destinado, o sea, cuando me apropio de algo que en principio no era para mí, ¿no? Y eso para Rancière sucede incluso antes que en la política, en el ámbito de la experiencia estética, ¿no? Es decir, cuando él tiene un libro muy hermoso, se llama La noche de los proletarios, donde él dice, bueno, la emancipación empieza no cuando un obrero decide que hay que hacer la revolución social, sino cuando un obrero dice, bueno, o sea, la historia del teatro es para mí, la historia de la poesía es para mí, la historia de la filosofía es para mí, claro, digamos, ¿no? Y bueno, esos son los ámbitos en los que trabajo. Y sí, ahora estoy trabajando, digamos, en un libro que me pidieron unos amigos de Córdoba, que tienen una editorial, que están trabajando por posicionar el género del ensayo, digamos, ¿no? Viste que hay editoriales que se dedican, qué sé yo, a la poesía, editoriales que se dedican a la narrativa, ¿no? A la crítica. Bueno, ellos están muy interesados en generar ensayo, en posicionar, digamos, el ensayo como un género, digamos, de intervención, digamos, ¿no? En las discusiones contemporáneas, y me pidieron un libro sobre un autor que yo trabajé para mi tesis doctoral y sobre el cual publiqué un libro, que es un autor de Córdoba, que es un personaje muy interesante y quizá olvidado, salvo en algunos círculos, podríamos decir, la cultura de izquierda, que es Pancho Aricó, José María Aricó, que un intelectual nació en la calle del 30 en Villa María. ¿Y sobre eso estás escribiendo? Y sobre eso estoy escribiendo un librito de ensayos con cosas que me quedaron sueltas, digamos, ¿no? De la tesis, sobre Pancho, que además es un personaje para mí muy entrañable, por todo lo que representa, ¿no? O sea, un intelectual autodidacta, formado lejos de los ámbitos universitarios, ¿no? Que esto es algo también muy nuestro, ¿no? O sea, las tradiciones intelectuales más interesantes en general de la Argentina y de América Latina, para mí al menos, son las que se han generado de esta manera, lejos de los claustros universitarios y por personajes de este tipo, ¿no? Que son, como dice Rancière, ¿no? O sea, gente que dijo, bueno, esto también es para mí. Claro. Seguiríamos todo el programa, pero tenemos que seguir. Mucho por preguntar, claro. Mucho para preguntar, pero la cita de todos modos es mañana en el vagón. Mañana sí, mañana en el vagón del Andino a partir de las 19 horas, estas conversaciones, digamos, en torno a arte y filosofía. ¿Abiertas a todo público? Abiertas a todo público. Son en realidad conversaciones, mate de por medio, esa es la idea. No hay ninguna condición previa, digamos, para estar ahí. Nada más que las ganas de compartir y de pensar un rato. El jueves siguen las actividades con este taller de producción, digamos, de animales de cartón, digamos, por Mario Gallo. Y las inscripciones, digamos, para ese taller están abiertas. Bueno. Digamos, ¿A dónde es? ¿En el museo? No, las inscripciones, si mal no recuerdo, digamos, me parece que deben ser por la página de Cultura. Bien. Y
bueno, están abiertas las inscripciones, digamos, para ese taller, y también hay otras actividades, talleres para niños los días martes de dibujo, Bueno. ahí en el Vagón Verde, y otras actividades también en la biblioteca Vagón, digamos, para niños. Para tenerlo en cuenta en esta época de Es vacaciones. un lugar, me Sí. parece que es un lugar Para aprovechar, sí. Muy para lindo. aprovechar, hay una dinamización interesante, digamos, de esos espacios. Muy ¿no? bien. Guille, nos tenemos que ir a otro sector. Vamos a despedir agradeciéndote, por supuesto, la presencia y que, bueno, ayudar a pensar un poco, ¿no? Que no es muy fácil en esta época, en donde se trata de no pensar muchas veces. Donde todo cuesta tanto, bueno, pensar no cuesta nada, ¿no? Bueno, a veces Menos cuesta mucho más de lo que uno económico. piensa. Sí. Gracias, Guillermo. No, a ustedes.